Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, como todos ustedes lo saben, los que nos siguen de hace tantos años, tratamos de analizar las cosas que nos pasan. ¿Con quiénes? Con los protagonistas, con aquellos que tienen cosas que han ido realizando a través del tiempo en sus distintas actuaciones y que nos dan información y que nos permiten darnos cuenta de algunas cuestiones que por allí no son suficientemente conocidas. Hoy tenemos una protagonista muy importante que ha realizado una cantidad de acciones, senadora nacional, mujer de Santa Fe, eh, abogada y hoy directora del Banco Vice, María de los Ángeles Sagnún. ¿Cómo te va, Marilí, si te puedo decir? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar aquí contigo. Bueno, para mí una alegría porque vos sabés que en todo este tiempo hay cosas que uno va tratando de informar a través de este programa que tenemos en Canal Rural. Y yo debo adicionar a lo que te he señalado como una de tus actividades, que sos productora agropecuaria. Eso es muy significativo para la gente que nos escucha todos los viernes, porque permite que vos desde la política, desde el trabajo que estás realizando en el mundo de las finanzas, puedas dar tu opinión de aquellas cosas que están pasando en el mundo del sector agropecuario. ¿Es así? Así es, y porque uno puede dar cuenta también desde el conocimiento, siempre digo esto, ¿no? Y a vos te ocurre lo mismo. Vos me decís Marilí, yo te digo Tato. A vos Ah, te muy ocurre lo bien. mismo, Tato. Así es, así es. Uno conoce la economía real, entonces no es lo mismo aquellos que conocemos la economía real, que sabemos de producción, que sabemos qué es lo que ocurre con la producción en nuestro país y con aquellas y con aquellos que invierten, que ponen toda su capacidad de trabajo, que ponen su capital al servicio de la generación de empleo, que aquellos que no tienen idea de lo que es la producción. Y esto es muy importante. Sí, y vos sabés que en este sentido yo quisiera escuchar tu opinión con respecto a las cosas que están pasando en el sector agropecuario. Porque por un lado tenemos buenos precios, por otro lado tenemos la posibilidad de colocar los productos, pero al mismo tiempo aparecen discusiones, eh, dudas, incertidumbres con respecto a lo que puede significar en la actividad del futuro y algunas picardías que se dan, por ejemplo, con algunos productos que vienen del exterior, pero que tienen que ser liquidados por el dólar oficial, pero resulta que lo resuelven muy fácil, lo duplican en su valor y lo siguen liquidando el dólar oficial, con lo cual se fue al doble, ¿no? ¿Qué opinás vos que lo sufrís también? Bueno, la verdad es que yo creo que esas son picardías que no las podemos generalizar respecto de un sector. Sí tenemos que hacer un análisis, nosotros somos hombres y mujeres de la política, dirigentes políticos, que tenemos que tener la amplitud como para analizar cómo impactan muchas de estas acciones que tienen que ver con la macroeconomía y con actitudes y conductas de algunos sectores, fundamentalmente de los sectores exportadores, que yo digo muchas veces que desde la ciudad o desde el obelisco se desconoce cómo funciona la economía real del sujeto agrario o de los distintos sujetos agrarios, porque no hay un solo campo, vos y yo lo sabemos, no hay un solo sujeto agrario, hay distintos sujetos agrarios, hay distintas escalas también en el campo argentino, y hay que distinguirlas de los exportadores, que no son más de 6 o 7 en la República Argentina, ¿no? Que muchas veces ese pequeño, ese mediano productor agropecuario, ganadero, se ve justamente perjudicado por esos sectores que le trasladan muchos de sus costos al productor agropecuario y que después ellos los recuperan por otras vías. Muchas de esas vías son legítimas y muchas otras no son legítimas. Mirá, nosotros estamos asentados en la provincia de Santa Fe. El sistema de navegación troncal en la República Argentina, por donde entran y por donde salen los productos
las importaciones y las exportaciones en la República Argentina tienen esta enorme vía de navegación que es nada más ni nada menos que el sistema de navegación troncal. Y acá, digo yo, también, además de hacer esta disquisición, esta distinción entre los pequeños, medianos productores y los grandes exportadores en la República Argentina, estas maniobras de ilusión, de evasión, de triangulación que quedaron a la vista en su momento con el caso Vicentín, ¿no? Creo que el caso Vicentín, si los hay, es un caso testigo de cómo funciona el negocio agroexportador a los pequeños y medianos productores. Fíjate el tendal que ha dejado Vicentín, fundamentalmente en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, donde acopiadores, pequeños productores, cooperativas, se han visto fuertemente perjudicadas por este accionar. Y allí la triangulación, ¿no? Esa triangulación que se generaba con Paraguay, que fue denunciada no digamos, solo por la Argentina, por los acreedores argentinos, sino también denunciada por los acreedores extranjeros, por la banca internacional, que es acreedora también de Vicentín, iniciando un par de discoveries la jurisdicción de Estados Unidos, desde esa jurisdicción de Estados Unidos, para averiguar qué habían hecho con los recursos y los balances falseados que presentaban. Digo, aquí esta triangulación genera también no solamente una fuerte distorsión en materia de precios, sino también una profunda afectación a la recaudación que tiene que llevar adelante el Estado argentino. La evasión y la triangulación de soja, por ejemplo, con Paraguay, lo que ocurre en materia de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Hace un par de días asistíamos a esta denuncia que va a encabezar el nuevo ministro del área, el nuevo ministro de Economía, de Producción, justamente respecto de aquellas empresas que falsean la documentación que presentan frente al Estado y de esta manera esquirlan la capacidad recaudatoria del Estado Nacional. Me parece que estas son todas cuestiones que hacen más a lo que significa la macro y a estos vericuetos que muchas veces se utilizan desde el sistema tributario y también por la ausencia de un Estado que no controla correctamente. Yo digo, el Estado tiene que abusar su ingenio y tiene que utilizar todos los mecanismos tecnológicos, científicos, al servicio de realizar los controles necesarios para que justamente la Argentina pueda tener, en primer lugar, las reservas de que carece, que no solamente se van a poder garantizar a través de la presión impositiva, sino que también ese sistema tributario realmente funcione y que tengamos un Estado inteligente que tenga la capacidad de recaudar y de cobrar a aquellos que tienen que pagar y que eluden justamente a costa de las grandes mayorías. Mirá, Marily, vamos a hacer nuestro primer corte, pero ha quedado tantas cosas dando vuelta para preguntarte que ya adelanto algunas, ¿no? El tema del sector agroalimentario y su vinculación con lo que está pasando en el mundo, cómo podemos canalizarlo de una manera positiva que nos beneficie. Así que hacemos nuestro primer corte y continuamos. Adelante, señor director. Marily, han sucedido muchas cosas en estos últimos tiempos, ¿no? Y con este actual gobierno que se encontró con un montón de situaciones realmente inesperadas. La pandemia, pasó la pandemia, la guerra, y todo eso conformó una cantidad de cuestiones que, bueno, determinaron la necesidad de análisis, de búsqueda de soluciones, difíciles todas ellas, y aparecen las oportunidades también, ¿no? Porque la guerra genera el tema de la energía y genera el tema de los alimentos, para lo cual Argentina tiene posibilidades de resolverlo, pero tiene que, a su vez, solucionar problemas infraestructurales importantes, sobre todo en el tema energético, ¿no? Prepararse con el tema de los gasoductos y todas estas cuestiones. Pero el tema alimentario, ahí aparece una cuestión
muy significativa, que es, por un lado, hemos tenido una muy buena cosecha, hemos tenido una muy buena exportación, ha habido una buena liquidación del punto de vista de los dólares que ingresan al país, pero al mismo tiempo ha habido una salida espectacular como consecuencia del tema energético que se ha multiplicado en algunos casos por 10 en las necesidades de la Argentina. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, me parece que Perón siempre decía que la política internacional es la verdadera política. Yo muchas veces escucho a dirigentes de la oposición que parece que vivieran abstraídos de la realidad. Por un lado, plantean la necesidad de que la Argentina se integre al mundo, que estemos integrados al mundo, que estemos relacionados con el mundo, pero después a la hora de analizar la actualidad, a la hora de analizar la realidad, se abstraen y parece que en el mundo no pasara nada. Y la verdad es que estamos en un mundo fuertemente convulsionado, que como bien decís vos, salió primero de una pandemia que generó efectos desde el punto de vista económico que muchos de nosotros creíamos que iban a suceder y otros que quizás en un análisis mucho más inocentes pensaban que se iba a salir con una actitud de los pueblos mucho más solidaria, con un concepto distinto de comunidad. Y la verdad es que lo que ha ocurrido es que se han profundizado las desigualdades. Los ricos salieron mucho más ricos de la pandemia y los pobres mucho más pobres. Aumentó fuertemente a nivel internacional la brecha entre ricos y pobres y hubo claramente un nivel de consolidación del capitalismo financiero que fue verdaderamente inusitado. Y yo creo que la guerra también, esta posición geopolítica que nosotros adquirimos como consecuencia de la guerra y de la modificación y del impacto que la guerra tiene en las relaciones internacionales, nosotros también debemos situarnos en esa realidad a la hora de evaluar, como bien decís vos, las oportunidades que tiene la República Argentina. Fíjate que nosotros somos la segunda reserva de gas no convencional en el mundo. Estamos hablando de una energía que se cataloga o de la que se plantea que es una energía transicional. Pero esta energía transicional es requerida en el aquí y en el ahora, ¿no? Por eso la importancia estratégica de lo que estamos haciendo en el BICE y de lo cual vos también, Carlos, formás parte, una parte muy activa, junto con el resto de los directores y de quien ha sido nuestro presidente hasta hace muy poco tiempo, José de Mendiguren, al frente del BICE. Este banco va a ser, como banca pública, el banco fiduciario de nada más ni nada menos que del gasoducto Néstor Kirchner, que va a impactar fuertemente en la balanza comercial y claramente en la balanza energética de la República Argentina. Asistíamos hace muy pocos días al lanzamiento de las obras que llevaba adelante el gobierno nacional en la primera etapa que llega hasta Saliqueló, y luego la segunda etapa, que va desde tu provincia a la mía, que va desde Saliqueló a San Jerónimo Sur, ¿no? Y esto no solamente tiene un impacto enorme para el sector industrial, para las economías regionales, para abaratar los costos, sino que también va a significar, concluida la segunda etapa, la posibilidad de que la Argentina exporte gas. Y aquí no puedo dejar de mencionar la responsabilidad del gobierno anterior de haber detenido el avance en la posibilidad del Néstor Kirchner, porque retrotrajeron la lógica de la energía como, primero como derecho humano, pero también de la energía como factor fundamental para apalancar el desarrollo económico, social de nuestro país, porque claramente fueron hacia un país no industrializado, volvieron a un país agroexportador que claramente no requería energía. De hecho, hablaban de que íbamos a volver a exportar energía. Primero generaron un enorme tarifazo que destruyó la pyme, que destruyó la economía familiar y endeudó a las familias, hasta los jubilados se endeudaban para pagar las tarifas. Pero además de eso es cambiar el modelo de
el modelo de nación, el modelo de país, el modelo económico. En un país agroexportador que vuelve a ser agroexportador y deja de ser industrial, claramente estábamos en condiciones de exportar energía sin producir más porque no usábamos ni siquiera la energía que teníamos disponible en ese momento. Nosotros retomamos el modelo y el proyecto de un país industrial, de un país que industrialice sus productos primarios. Vos hablabas también de la importancia de los alimentos, la relevancia que toman los alimentos en un mundo en guerra, y esto creo que son enormes oportunidades para la República Argentina, tanto el sector energético como el sector de producción de alimentos. Creo que son dos enormes oportunidades que tenemos como país, que tenemos como nación, y a eso le tenemos que sumar la enorme capacidad y preparación de los argentinos y de las argentinas en materia de ciencia, en materia de tecnología, que hay que ponerla justamente al servicio de esa generación de esa ampliación en materia de exportaciones y de esa selectividad a la hora de definir cuáles son las importaciones que vamos a llevar adelante, que sin lugar a dudas tienen que ser aquellas importaciones que faciliten justamente el desarrollo de la industria nacional y del agregado de valor. Marilí, vos estuviste hablando de una cantidad de temas muy interesantes, muchos absolutamente compartidos, pero hay un punto que lo vamos a tratar en nuestro último bloque, porque se nos terminó este, y que se vincula con la tarea del vice, de nuestro banco, el cual de los dos participamos, y que tiene funciones muy significativas para realizar en beneficio de los pequeños y medianos emprendedores. Adelante, señor director. Marilí, los otros días los dos participamos junto con los directores y nuestro presidente saliente, Mendiguren, se cumplieron 30 años del Banco Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior, que ha sido redefinido o retitulado como Banco de Desarrollo Argentino. Mirá qué expresión, ¿no? Que hace falta realmente a nuestra Argentina, porque sin desarrollo no hay actividad económica, no hay crecimiento y no hay pleno empleo, que es lo que todos soñamos y queremos para nuestros habitantes. ¿Cómo observás vos, como directora del banco, esta posibilidad de que el BICE sea realmente un banco de desarrollo argentino y cómo lo visualizás acompañando a los sectores agropecuarios, a los industriales, a la tecnología? Vos recién dijiste cosas muy importantes vinculadas con nuestro futuro, y cuál considerás que es el rol que debemos desempeñar. Bueno, la verdad es que protagonizar esta etapa del banco me parece que nos honra, porque realmente el cumplir 30 años y ponernos como planteo, como objetivo central, el de que este banco de inversión y comercio exterior se convierta en un verdadero banco de desarrollo para la República Argentina, me parece que es un objetivo central, es un objetivo importantísimo, porque para hacer todo aquello de lo que veníamos hablando, para poder fortalecer el desarrollo de la industria nacional, la industrialización de nuestros productos primarios, el agregado de valor, las inversiones en la República Argentina, necesitamos y requerimos de crédito. Requerimos justamente que el crédito sirva para apalancar ese modelo de nación. Y en esto, déjame que diga también de dónde veníamos, ¿no? Porque el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Banco Vice, durante la gestión anterior, fue un banco que se diseñó o que se estructuró justamente para acompañar lo que significaban en ese momento las famosas PPP, que recuerdo yo en mi carácter de senadora, junto con los senadores y senadoras de nuestro bloque, no acompañamos, porque la verdad es que ese programa de participación público y privada, recordás que nos prometían que iban a hacer una inversión de 5.000 kilómetros de ruta, que iban a hacer una inversión importante en materia de infraestructura, nosotros lo veíamos que era realmente un negocio para muy pocos. Era un negocio preparado para los amigos
y socios del presidente Macri en este momento. Y el banco generó una arquitectura desde el punto de vista financiero preparado para eso. Y yo creo que esta nueva gestión que se inicia a partir de nuestro gobierno, con de Mendiguren, con vos, con el resto de directores y directoras que formamos parte de este banco, vuelve a tener este modelo de banca pública al servicio de la industria, al servicio de los que trabajan, al servicio de los que invierten y de las que invierten en la República Argentina, de los que, siempre digo yo, de los que pagan sueldos, ¿no? De los que generan empleo registrado, que generan empleo de calidad. Al punto tal que casi el 80% de la capacidad crediticia del banco va destinado impactando directamente con el sector pyme. Con lo cual, me parece que trazar este objetivo de que el Banco de Desarrollo, el Banco Vice, se convierta en la nave insignia del apalancamiento del sector productivo y del desarrollo nacional es realmente estratégico, es realmente importante. Es muy difícil hablar de un proyecto de nación si no tenemos una banca pública destinada justamente a fortalecer esto. Y más en una etapa donde yo albergo la esperanza de que Lula sea el nuevo presidente de Brasil. Sabemos que Brasil tiene un banco de desarrollo que realmente es ejemplar, que ha acompañado inversiones importantes en materia de infraestructura, en materia de desarrollo productivo en Brasil. Nosotros también tenemos que estar a la altura de las circunstancias porque son nuestro principal socio comercial, y si aspiramos a consolidarnos regionalmente en este mundo tan agitado, donde las condiciones geopolíticas de las cuales estuvimos hablando requieren ineludiblemente de una fortaleza, de una alianza, de una importante sociedad con nuestros queridos hermanos y hermanas de Brasil, me parece que va a ser muy importante el rol que va a cumplir el banco en la etapa que viene. Marilí, vos sabés que aparte de todo lo que vos has señalado, tenemos una expectativa nueva, porque resulta ser del que era nuestro presidente, don José Ignacio de Mendiguren, es hoy el secretario de Industria y Producción de la Argentina. Y aquí, que esa área es la dueña de nuestro banco, tiene el 95% de las acciones. Y consecuentemente ahí aparece la posibilidad cierta de que a través del direccionamiento de fondos del Estado, que son muy importantes y que ya lo mencionó el ministro Massa, nosotros podamos contar con un fondeo mayor del que tenemos, que nos permita eso que vos señalabas, el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, industriales, comerciales, tecnológicas, científicas, que hoy son la gran potencia de nuestra Argentina, ¿no? Así que estamos realmente con una gran expectativa, porque por allí pasa la cosa, ¿no? Con un buen financiamiento a mediano y largo plazo, que se adecue a las características de cada situación y con la tasa de interés que debería ser adecuada, uno imagina un futuro distinto. Así es. Yo tengo una enorme esperanza en eso y sé que hay un compromiso. No es una casualidad que de Mendiguren hoy esté al frente de esa secretaría tan importante y que nosotros como banco estemos trabajando codo a codo junto con el sector productivo, ¿no?, de nuestro país. Me parece que al contrario, es una continuidad de la tarea que se le vino dando, una profundización y esta importancia respecto de lo que vos señalabas de ampliar el fondeo del Banco Vice, del Banco de Desarrollo Argentino, para justamente poder fortalecer una etapa de desarrollo productivo en la Argentina. Me parece que este es el gran secreto, poder avanzar en materia de exportaciones, poder generar una mayor fortaleza en materia de reserva de divisas para darle sostenibilidad macroeconómica a nuestro país, pero no olvidarnos de la economía real, no olvidarnos de quienes tributan, de quienes pagan impuestos, de quienes pagan sueldos, de quienes invierten en la República Argentina. Ese sector fue el sector más afectado, te diría, junto con los trabajadores y trabajadoras
del modelo anterior, de ese modelo regresivo en la distribución del ingreso y destructivo para el aparato productivo nacional. Por eso digo que me parece que tenemos que tener un nunca más a esos modelos de financiarización de la política, y tenemos que tener un gran acuerdo, una política de Estado que tiene que ver con seguir trabajando en materia productiva, en generación de empleo de calidad para la República Argentina. Marilí, María de los Ángeles Sagnún, productora agropecuaria, ex senadora nacional, abogada, actual directora del Vice, muchísimas gracias. Nos ha dado un panorama interesante desde tu posición y tu experiencia, y te lo agradecemos. Un gusto estar acá con vos en tu programa, un programa muy reconocido, fundamentalmente en el interior profundo del país, que te mira, que te sigue, y también un gusto haberte conocido con mucha más cercanía formando parte de este equipo del Vice, Carlos. Gracias a vos y a todos nuestros televidentes, los esperamos el viernes que viene.